Ok, entonces vamos a dar paso a hablar de los medios materiales de policía. En total son 15, aunque uno de estos fue declarado inexequible. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos y no es necesario aprendérselos todos, ni mucho menos, sino es importante que ustedes conozcan en esencia de qué se trata cada uno y quién lo puede imponer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar hablando del traslado por protección. Esta es una herramienta en la cual cuando una persona natural se evidencia que se encuentra en riesgo o que pone en riesgo y peligro a los de su entorno y que no acepte la mediación policial, el personal uniformado de la Policía Nacional podrá hacer un traslado a los sitios de protección que se encuentran reglamentados para ello. Así que se le cayó la señal. Esperemos un segundito. A ver si restablecemos la conexión con ella. Si no, continuaríamos acá. Parece que algo le pasó con la red. No, ya está acá. Disculpen, tengo problemas con la red, entonces voy a quitar el video y vamos a concentrarnos en revisar las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece la realización establece los centros de traslado por protección, lo que antes se conocían como UPJs. Ahora es un espacio mucho más adecuado precisamente para disponer a los ciudadanos que en estos casos, como lo vamos a ver, se requiere hacer ese tipo de traslados. Así que el traslado por protección se podrá dar, por ejemplo, cuando un ciudadano esté inmerso en una riña. El primer paso que debe hacer la Policía Nacional es intentar mediar, ¿de acuerdo? Pero cuando no es posible, cuando la gente está alterada, por ejemplo, por temas de consumo de licor y otras condiciones, ¿cierto? La policía puede realizar el traslado por protección. También ese traslado se puede hacer cuando la persona se encuentre deambulando en estado de indefensión. Hay personas que de pronto en la calle se encuentran que no saben dónde están, quiénes son o que se encuentren heridos. La policía puede realizar ese traslado. Que padezca una alteración de estado de conciencia por aspectos de orden mental, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, por el hecho del consumo de sustancias psicoactivas o personas que no tienen todas sus capacidades mentales o personas especiales que requieran el cuidado en este caso, de la Policía Nacional.
se puede hacer. Se encuentra un aparente estado de efecto de licor o de sustancias psicoactivas, tanto ilícitas como ilícitas, y que tenga comportamientos agresivos o temerarios, ¿de acuerdo? Y la realización de actividades peligrosas que pongan en riesgo su vida o la integridad de los otros, ¿de acuerdo? O que se encuentre en peligro de ser agredido. Por ejemplo, hemos encontrado, ustedes seguramente lo han visto, personas que la ciudadanía se toma la atribución, por ejemplo, de hacer ese tipo de linchamientos o demás. Es deber de la policía garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, incluyendo a un posible infractor, y por eso la medida de protección, de traslado de protección, se puede aplicar para ello. Siempre la Policía Nacional debe buscar agotar la mediación policial en la medida de lo posible. Y la policía debe buscar a un familiar que asuma la protección o la responsabilidad de una persona que esté en alguna de estas condiciones. Cuando no es así, debe ser llevado al centro de traslado por protección para garantizar, pues, los derechos. Y estos centros de traslado por protección son dispuestos por parte del municipio o del distrito, de la entidad territorial. La norma les dio 3 años para adecuar estos centros de protección y generar todas las garantías para que la alcaldía, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y demás, pues garanticen los derechos de los ciudadanos que están allí. Eso, digamos que en términos de este primer medio de policía material. El segundo dice el retiro del sitio. En este caso, el personal uniformado de la Policía Nacional, cuando lo considere necesario, puede apartar de un lugar público o abierto al público, ¿cierto? Es decir, puede ser un sitio privado que preste un servicio al público, como por ejemplo un cine o una discoteca o un supermercado, ¿cierto? Lo puede apartar o retirar del sitio por tener un comportamiento contrario a la convivencia e impedir que inmediatamente la persona regrese. De eso se trata este tema del retiro del sitio. La policía le puede decir, por favor, se retira de este lugar. La siguiente medida es el traslado para procedimiento policivo. A veces, cuando en una situación la policía necesite adelantar una medida correctiva, pero la situación en la que se encuentre en el entorno no sea posible realizarlo por algún tema de seguridad o que no sea atribuible, digamos, a las entidades públicas, la policía puede hacer el traslado de la persona precisamente a el centro de traslado y protección y allí adelantar el procedimiento policivo que requiera. En todo caso, la persona no puede estar allí más de 6 horas para que la policía realice dicha actividad. Siempre este tipo de acciones deben ser acompañadas deben ser notificadas a los superiores, es decir, un policía, cualquier policía uniformada puede hacerlo, pero debe inmediatamente enviar el reporte al centro de comando y hacer el reporte debido, y debe garantizar que la persona pueda comunicarse
con un familiar o con una persona para su asistencia, ¿de acuerdo? El tema del registro, que es el cuarto medio de policía material. El registro es la acción en que busca identificar y encontrar elementos que puedan poner en una situación compleja y que pueden llevar a un comportamiento contrario a la norma de convivencia. Eso lo realiza siempre el personal uniformado y eso se puede desarrollar tanto a las pertenencias como a los bienes muebles e inmuebles de las personas. Es decir, por ejemplo, cuando la policía sube a un medio de transporte público y dice, me permiten una requisa, por ejemplo, o me permiten el revisar su bolso, su pertenencia, ¿cierto? O en la calle cuando piden la documentación. Hay una atribución por parte de la policía donde se permite este tema de registro, pero también, por ejemplo, a los vehículos. Allí nos hablan de los medios de transporte, por ejemplo. Entonces, un policía uniformado, obviamente, en las condiciones y las características que más adelante vamos a ver, puede realizar este tema del registro. El registro a personas, es decir, cuando el personal uniformado de la Policía Nacional requiere registrar a una persona y a los bienes que posee. En ese sentido, se puede dar, por ejemplo, porque la policía necesita establecer o identificar a la persona que porte su documento y saber quién es, ¿cierto? Establecer la identidad de la persona, establecer si la persona porta armas o otros elementos cortapunzantes, cortantes o contundentes que puedan causar riesgo a la convivencia, para establecer si la persona, por ejemplo, tiene en su poder un bien hurtado o extraviado, para establecer que la persona no lleve drogas o sustancias prohibidas, prevenir una comisión de una conducta punible o un evento contrario a la convivencia y garantizar, por ejemplo, la seguridad de la asistencia a una actividad compleja. Entonces, por ejemplo, el registro que hace la policía al entrar a un concierto o que realiza en las filas de Transmilenio, ¿cierto? Todo esto como un medio de policía para garantizar la convivencia de los ciudadanos. El sexto, pues, es el registro a medios de transporte. Digamos que este es uno de los elementos de las herramientas que le han dado al Código de Policía a los policías, porque permite efectivamente el registro al medio de transporte tanto público como privado. También no solamente en carros, en vehículos, sino también el aéreo, el marítimo, el fluvial, ¿cierto? En los diferentes paraderos, estaciones, terminales de transporte, aeropuertos y demás. Eso con el fin de identificar quiénes son los ocupantes y llevar a cabo el registro de las personas que están en ese tipo de transportes. También establecer la titularidad del medio de transporte y cuando haya indicio de que hay algún tema ilícito y que se está utilizando un medio de transporte para ello, pues poder avanzar con una orden de policía institucional avanzada en este tema. Esta era una herramienta que, digamos, tiene en este medio, de esta manera, la Policía Nacional gracias a este Código de Policía. El siguiente, la suspensión inmediata de la actividad. Este es muy importante en términos de que si una actividad que pueda generar y que implique un riesgo para los participantes y la comunidad en general, la autoridad de policía puede hacerlo de manera inmediata, el cese inmediato de la actividad. Entonces, por ejemplo, si hay un concierto
que no cumple con todas las características y las normas de gestión de riesgos y demás. La autoridad de policía puede realizar la suspensión inmediata de la actividad. Obviamente, eso no so pena a que la autoridad competente tenga y que le corresponda, realice una medida correctiva a la que haya lugar. El octavo, que no aparece aquí, es el que fue declarado inexequible, que era del ingreso a inmuebles con orden escrita. Digamos que esto tiene que ver en la medida en que existen otras normas que permiten o que llevan a que efectivamente en la medida en que haya una orden escrita, pues es un hecho punible, debe haber una orden por un ente judicial y para eso ya hay otras normas que lo tienen, así que fue declarado inexequible en este Código de Policía. El artículo 163 nos habla del ingreso al inmueble sin orden escrita. Este está vigente, pero un policía puede penetrar a un domicilio sin un mandamiento escrito, es decir, sin una orden escrita, pero solamente en estos casos. El primero, para socorrer a alguien que de alguna manera esté pidiendo auxilio. Entonces, por ejemplo, un niño o una niña que esté en una situación de indefensión dentro de una vivienda y pida auxilio. La autoridad de policía, en este caso, el personal uniformado, puede hacer uso del ingreso al inmueble sin orden escrita. Para extinguir o evitar un incendio o evitar una propagación o remediar alguna inundación o cualquier otra situación similar que esté en peligro, que ponga en peligro o una comunidad o una vivienda, una familia. Para dar caza a un animal rabioso o feroz, para proteger los bienes de personas ausentes, cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier medio al domicilio de estas personas. Cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por vía de hecho contra otra persona o propiedad que se halle fuera de estos, ¿sí? Y para proteger la vida y la integridad de las personas. Es decir, en todo caso, este ingreso a inmuebles sin orden escrita es una de las medidas que también, digamos, son, si se quiere, novedosas al interior del Código de Policía, pero requiere de mucha responsabilidad por parte de los uniformados. Es un poder, es una atribución que se le da a la institución, pero siempre debe ser para salvaguardar la vida, ¿cierto? Recuerden que este Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana tiene como por objetivo ser una herramienta pedagógica que evite los conflictos, que evite los comportamientos contrarios a la convivencia. Allí, entonces, es cuando siempre el personal uniformado debe tener un equilibrio en cómo usa la fuerza y usa la herramienta, ¿de acuerdo? El 10º, la incautación. La incautación es cuando la Policía Nacional, el personal uniformado de la Policía Nacional, puede aprender materialmente, transitoriamente, es decir, no se destruye ni demás, sino que lo puede, es como detener, incautarlo, la aprehensión material transitoria de bienes muebles o de flora o fauna silvestre que
que constituya un comportamiento contrario a la convivencia de la ley. En este sentido, siempre el policía uniformado debe tener un acta de inventario de los bienes incautados y las razones de orden legal que está fundamentado en la incautación, ¿sí? Eso tiene todo un procedimiento, porque pues esa acta que se diligencia por parte de la Policía Nacional debe ser entregada también con copia a la persona a la que se incauta para empezar a hacer el proceso con la autoridad pertinente para que pueda ser devuelto, ¿sí? En ese sentido, en el orden nacional, por ejemplo, hemos escuchado de muchas incautaciones que hace la policía ambiental, por ejemplo, en los terminales de fauna y flora silvestre, ¿no? Escuchamos que la Policía Nacional incauta diferentes aves, diferentes especies. Entonces, esta es una herramienta que le permite a la Policía Nacional inmediatamente poder llevar y trasladar al sitio pertinente, a la autoridad de policía pertinente y adelantar ya todo el proceso con las personas que lo llevan, que tienen dichos elementos. También podría ser, por ejemplo, incautación, por ejemplo, de mercancía que no cumpla con los parámetros legales, ¿sí? Todo esto lleva a que el policía pueda tener una herramienta material para garantizar la convivencia. El 11º, la incautación de armas de fuego no convencionales y municiones y explosivos. Precisamente esa es una de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, pero digamos que se le entregó la facultad a la Policía Nacional, que para dentro de sus funciones, la de incautar y decomisar toda clase de armas y accesorios y municiones que estén infringiendo las normas. Y en este caso, los elementos incautados serán destruidos, ¿cierto? Y salvo que haya algún tema probatorio dentro de algún proceso penal, ¿sí? Y pues igual como en el proceso anterior, siempre se debe adelantar un acta y el inventario de las armas que se incautan y las razones de orden legal por las cuales se realiza. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, pero por ejemplo el porte de armas blancas, ¿sí? La policía hoy puede hacer la incautación, por ejemplo, de este tipo de elementos. Lo mismo las armas de fuego y otro tipo de municiones que no estén reglamentados o que se evidencie que no cumplen con la norma. En el artículo 166 se establece el uso de la fuerza. Digamos que este es uno de los temas más complejos porque depende de alguna manera de el uso racional de la fuerza que debe llevar a cabo cada uno de los agentes uniformados. Nosotros hablábamos en la primera clase que quienes podían, qué significaba entregar derechos y deberes, ¿no? ¿Cuál era el rol del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos? Y que en ese sentido nosotros renunciábamos a algunas libertades. Entre esas, nosotros le entregamos la autoridad a la Policía Nacional para que pueda de manera proporcional y racional utilizar el último recurso, que es un recurso físico para proteger la vida y la integridad de las personas, que es el uso de la fuerza, ¿sí? ¿Con el objetivo de qué? De prevenir o impedir una amenaza, una perturbación de convivencia o de la seguridad pública.
En este caso, en este código, en la ley 1801 del 2016, se establece en qué caso se puede utilizar el uso de la fuerza. Entonces, son cinco puntos. Primero, para prevenir la inminente comisión de un comportamiento contrario a la convivencia. ¿Sí? Entonces, digamos, una persona, un esposo que va a agredir a su compañera y le dan la orden de policía de que se esté quieto y él aún así desea agredir, la policía puede hacer el uso de la fuerza, ¿sí? Es decir, inmovilizar a la persona. Todo eso de una manera proporcional y racional, ¿sí? ¿Para qué? También se puede usar el uso de la fuerza para hacer cumplir las medidas correctivas en este código. Ya vamos a hablar de cuáles son las medidas, que son las acciones inmediatas en las cuales el policía puede actuar. Y que obviamente cuando la persona pues genere oposición o resistencia para realizarlas. También para defender a otras personas de una violencia actual, inminente contra su integridad, la de sus bienes en general. La cuarta, para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros. Y el quinto, para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales cuando la persona genere resistencia o se genere una amenaza a través de la violencia, ¿sí? Esta herramienta, ¿sí? Para el personal uniformado de la policía, solamente se puede hacer, digamos, es el último medio, ¿no? Primero hay los otros medios que son más eficaces para su uso, por ejemplo, la mediación policial, ¿sí? Pero si no se avanza en ello, si hay una resistencia completamente del ciudadano, la policía está obligada a realizar este tipo de actividades. ¿Vamos claros hasta ahí? El 13º, la aprehensión con fin judicial. Ese está en el artículo 168 del código y se refiere a que pues, el personal uniformado de la Policía Nacional podrá aprehender a una persona en un sitio tanto público como privado, pero que esté abierto al público y que tenga alguna infracción penal o que sea sorprendida durante la comisión de un delito flagrante, ¿sí? En ese sentido, la Policía Nacional debe conducir de inmediato hacia la autoridad judicial la aprehensión de tal persona. El apoyo, el 14º, el apoyo urgente de los particulares. En el caso en que esté en riesgo la vida o la integridad de una persona, o de una comunidad, pues, en las funciones y las de policía. Las empresas de seguridad en un barrio, la policía puede utilizar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ven que un ladrón está saliendo de un sector o una persona que genera una riña, la policía y la autoridad de policía puede solicitarle a ese particular, es decir, por ejemplo, al vigilante o al guarda, que lo detenga, ¿sí? En el marco, precisamente, de garantizar
la convivencia en una comunidad, ¿sí? Y por último, el artículo 170, que ha sido muy debatible y cuestionado, y es la asistencia militar. En el artículo 170 se establece que este instrumento legal se puede aplicar cuando hay una alteración de seguridad y convivencia y requiera de peligro inminente a través de la Presidencia de la República disponer la fuerza militar, ¿cierto? Ustedes recordarán cuando inició, por ejemplo, la pandemia. Este fue uno de los artículos que utilizó el presidente de la República y los alcaldes, tanto municipales como distritales y los gobernadores, algunos aceptaron esa asistencia militar y otros no, ¿cierto? En este sentido, deben tener el permiso y evaluar los alcaldes municipales y los gobernadores evalúan la solicitud y toman la decisión de permitir o no la asistencia militar. Esta asistencia obviamente cuenta con unos protocolos y unas normas y debe estar siempre en coordinación con el comandante de policía. Este artículo, de alguna manera, lo que busca es que, por ejemplo, para casos de emergencia, de catástrofe, de calamidad pública, la autoridad de policía pueda actuar inmediatamente y pueda contar con la asistencia militar. ¿De acuerdo? Por último, en el artículo 171 se habla más que de un medio de policía, yo creería que es casi que un principio, que es el respeto mutuo. En todo caso, todo nuestro código de policía se basa en que las personas, los ciudadanos y las autoridades de policía deben tener respeto el uno por el otro. Por lo tanto, así debe ser el trato y el reconocimiento a la dignidad tanto del uniforme o de la institución como del ciudadano. En este caso, pues es responsabilidad del ciudadano obedecer a las órdenes y usar un lenguaje respetuoso y la policía y las demás autoridades de policía deben también tener un comportamiento decoroso ante el ciudadano. En todo caso, la agresión física a las autoridades de policía se considera un irrespeto grave a la autoridad y puede acarrear acciones penales en este caso. ¿De acuerdo? Esos son los 15 medios de policía material, más los 5 materiales que ya habíamos visto, los 5 medios inmateriales. ¿Queda claro hasta ahí? Antes de continuar, hablar de las medidas. ¿Dudas, preguntas, casos para compartir en este sentido de lo que ustedes han escuchado, han visto en sus territorios? ¿Lo conocían de esta manera? Sí, no, yo ignoraba todo. Muy buena la explicación, doctora. ¿Qué le iba a decir? No, tenía una inquietud yo, no sé si la explicó o no, pero no me acuerdo si la explicó. La cosa es que quería saber, por ejemplo, si yo necesito poner un denuncio, ¿puedo ir a un CAI, a la policía? ¿Ellos me pueden recibir el denuncio en un CAI, por ejemplo? No. Es dependiendo el tema, en qué le compete a la autoridad y cuál es la autoridad competente. Entonces, por ejemplo, tú vas a poner una denuncia acerca de una construcción ilegal. Eso no lo atiende la Policía Nacional, eso lo atiende un inspector de policía, ¿de acuerdo? Para eso es que estamos haciendo este ejercicio.
Entonces, tú dices hacer un denuncio, por ejemplo, ¿en qué tema? Cualquiera. Por eso hemos sido reiterativos y vamos a verlo durante todas estas clases, qué temas conoce cada una de estas autoridades. Porque si tú no lo llevas o no lo interpones ante la autoridad competente, pues no podrán hacer mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que te digo, un tema de un establecimiento público que me genera problemas de convivencia, ¿ok? ¿Qué puede conocer la policía o qué debe conocer la alcaldía? ¿Cierto? Que son las entidades correspondientes. Entonces, vamos a seguir desarrollando qué puedes hacer y también qué puede hacer la institución, hasta dónde puedes llegar para responder a esas inquietudes. ¿De acuerdo? Sí, señora. Gracias, María Elena, siempre por estar juiciosa en las clases y por tu participación. Acá en el chat nos recuerdan, por favor, que nos diligencien el formato de asistencia de esta clase. Simplemente es hacer clic sobre el enlace y llenar el formulario. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Hago clic acá en este enlace. Esto es un enlace, es que yo no sé de eso. ¿Hago clic acá? Donde está como un cuadrito, donde hay como un cuadrito en la parte inferior derecha, hay un cuadrito y ahí te sale un enlace como azulito. Verde lo veo yo. Ok, ese, entonces tú le haces clic ahí y te va a salir como un formulario y ahí llenas esas preguntas que te ponen, el nombre, el documento de identidad, el teléfono. Ya. ¿Ya o ahorita cuando termine la charla? Lo puedes hacer en este momento o si quieres antes de terminar. En la parte final de las preguntas lo puedes diligenciar. Ah, bueno, voy a dejar para la parte final. Muy bien, María Elena. Quitándole el miedo a la tecnología, eso está muy chévere. Sí. Bueno, ¿listo? ¿Alguna más? Ana. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Fernando. Bien, gracias. Aquí desde el barrio La L. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Mi pregunta es la siguiente. Cuando existe una persona menor de edad, en el tal caso de un inconveniente en un parque público, por ejemplo, o cuando está en compañía de un animal, un perro o algo, ¿qué pasaría en ese caso al llamarse a la policía? ¿Qué pasaría con la menor de edad o qué pasaría con el animal en tal caso? Para los menores de edad, siempre el que debe atender este tipo de requerimientos es la Policía de Infancia y Adolescencia. También pueden utilizar los medios y las medidas de policía, las que hemos conocido. Entonces, por ejemplo, se le puede hacer un registro a la persona o un registro a la persona o a sus pertenencias. Pero en el caso del menor de edad, siempre debe ser con la Policía de Infancia y Adolescencia. Él también puede ser trasladado a los centros de protección, pero para eso hay un protocolo específico y debe hacerlo la Policía de Infancia y Adolescencia. En ese sentido, la policía, el uniformado que esté a cargo de la situación, bien sea el cuadrante o el CAI, debe comunicarse y solicitar la presencia de la Autoridad de Policía de Infancia y Adolescencia. ¿De acuerdo? Que, por ejemplo, si hay un perro o hay un animal que esté colocando en riesgo, o por lo que vimos, por ejemplo, incautar un animal que estuviese en peligro o que fuese fauna protegida y demás, ya lo debe realizar la autoridad de policía pertinente, ¿de acuerdo? Pero siempre estos elementos este tipo de procedimientos con menores de edad debe estar acompañado
debe ser ejecutado por infancia y adolescencia. Ellos tienen los protocolos y tienen, digamos, toda la autorización, todas las competencias para poder desarrollarlo. Listo, gracias. Uh-huh. Sandra, buenas noches. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Otra preguntita. Si hay un individuo que está plenamente identificado por la policía y por la comunidad que es vendedor y consumidor de sustancias alucinógenas, se llama repetidamente a las patrullas, vienen, pero no le hacen nada. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Uh-huh. ¿A dónde debemos acogernos? ¿Qué debemos hacer? Puesto que la respuesta es que no le pueden hacer nada porque pues en el momento en que le hacen la requisa lleva la dosis mínima y tiene que tener de cierta cantidad para arriba para que pueda ser individualizado. ¿Qué podemos hacer al respecto nosotros con esa persona y con la policía para que actúe de una manera más acorde a lo que necesitamos nosotros como ciudadanos civiles? Uh-huh. Sí, de acuerdo. Ese es un tema que sale muy reiterativo, digamos, como en todos estos temas, porque es difícil en la medida en que no se ponga, que no haya un elemento que ponga en riesgo la convivencia y la seguridad de la comunidad. En ese momento, el policía no puede utilizar ninguno de estos medios o medidas de policía, ¿cierto? Siempre tiene que tener un carácter preventivo y debería haber una situación que ponga en riesgo la seguridad, el orden, la convivencia en una comunidad. Cuando es un tema reiterativo, digamos que la ruta ya es por otro medio, y es que esto debe ser incluido en el plan que realiza el Consejo de Seguridad, ¿cierto? Recuerdan que vimos al inicio que los alcaldes distritales y municipales tienen como función realizar un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. ¿Por qué termina siendo importante esto? Porque allí en el Consejo de Seguridad se encuentran otras entidades, por ejemplo, la Fiscalía, por ejemplo, antinarcóticos y demás. Ya esta tiene que ver con una solución mucho más integral, así que hay que escalarla hacia allí. Por ejemplo, acabar con una olla, que es lo que siempre sale como reiterativo en este espacio. Ahí ya se necesita del apoyo de la Fiscalía y demás, porque esto no es una conducta en contra de la convivencia, sino que se vuelve un posible delito. Hay una conducta que es posiblemente punible. En este sentido, hay otro tipo de protocolos y demás para realizarlo. Digamos que si hay un evento o una acción en la que se pone en riesgo la ciudadanía, ¿cierto? El policía está obligado a actuar y a tenerlo en utilizar el código de policía. Pero cuando es una cosa mucho más estructural, hay que escalarlo. Entonces, ahí es donde es importante, por ejemplo, los consejos de seguridad. Ustedes han escuchado que tanto la alcaldesa mayor como los alcaldes locales realizan muchas veces en los barrios los consejos de seguridad, y todo eso se establece en un plan, en el plan integral de seguridad. Allí es donde hay que instalarlo, ¿de acuerdo? Y debe ser con la uniencia y con la coordinación interinstitucional con otras entidades. Gracias, Sandra. Listo, Sandra. Bueno, muy bien. Sigamos. Sandrita, una pregunta. Hola, Mercedes. Mire, una pregunta porque estamos hablando de convivencia ciudadana y protección al medio ambiente. Y es que yo he pasado por varias en los parques y tenemos problemas los ciudadanos. ¿Por qué? Por las mascotas. Porque es que la irresponsabilidad de las mascotas por los incrementos, el desaseo y el irrespeto al niño y al adulto mayor que viene a los parques,
Entonces uno ve que las personas que tienen sus mascotas tienen protección porque tienen la ley de protección animal, ¿no es cierto? La ley de protección animal. Ellos protegen al animal. Entonces a los ciudadanos quedamos volando porque nosotros le decimos a la policía, señora agente, mire, es que no hay un código de policía, mire cómo no le dicen a esas personas que sacan sus mascotas que recojan el excremento, que hagan el aseo, porque es que el ciudadano somos los que salimos perdiendo. Porque no tenemos que pasar o no volver a los parques ni nada porque estamos pasando por eso. Los colegios también que salen y sacan los niños a un parque, pero llegan y se untan de todo, se revuelcan entre todo. Eso es una tristeza no tener una ley de que favorezca al ciudadano o que nos podamos quejar ante la policía. Si no tiene una autorización la policía para actuar sobre eso, pues el código de policía y la convivencia ciudadana pues se caería, porque es que también el ciudadano debemos de tener derechos. Así es, y está chévere lo que dices porque vamos a entrar a la parte de las medidas, que ya son las acciones concretas. Lo que hablábamos son de los medios, que son como las acciones jurídicas. Entonces te voy a explicar, Mercedes, y a todos los vecinos que están conectados, cuáles son las medidas que se pueden utilizar para ese tipo de casos, ¿sí? El Código de Policía sí tiene muchas herramientas para que la policía efectivamente pueda hacerlo. Entonces ya hablamos, por ejemplo, está la mediación, ¿cierto? El policía puede acercarse y decir, señor, por favor, también puede dar una orden de policía. Pero cuando esto se cumple y se cumple su procedimiento, la policía puede dar paso a una medida correctiva, que ya son las acciones que interponen las autoridades de policía para las personas que incurren con el comportamiento contrario a la convivencia. Es decir, el vecino que ya sacó su perro y que a pesar de que le hacen la mediación de policía, le dan la orden de policía y se niega a hacerlo, entonces van las medidas correctivas, ¿sí? Recuerden que esto no es sancionatorio, porque lo que se busca es que la persona aprenda, ¿cierto? Es pedagógica. Y el objetivo de estas medidas es disuadir, prevenir, superar, restablecer la convivencia. Las medidas no son sancionatorias, sino que están establecidas en esta parte, si se quiere, pedagógica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de las, en total, son 20 medidas correctivas y vamos a hablar de cada una de ellas, de lo que se puede hacer y quién lo realiza. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para ese caso que tú hablas del vecino que saca la mascota y que nunca le recoge, se podría utilizar la medida correctiva de la amonestación, ¿sí? La amonestación es un llamado de atención que le realiza una autoridad de policía a una persona que está realizando una conducta que tiene un efecto negativo en la convivencia. Y en ese sentido, lo que busca es que la persona reconozca que hay una conducta equivocada y la corrija, ¿cierto? Entonces, ese llamado de atención puede ser en privado o en público. Y esa es como, digamos, como el primer paso, ¿cierto? Sí. El otro que se puede utilizar es la participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia. Es decir, cuando se le obliga a una persona a que participe en una actividad de interés público en un programa pedagógico, que esto lo coordinan las administraciones locales y distritales y que debe realizar, digamos, con una convivencia por parte del ciudadano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una participación en un programa comunitario, una actividad pedagógica de convivencia, podría ser, vamos a ir con todos los personajes a hacer una actividad de recuperación de nuestro parque. Todos los infractores, por ejemplo, de los que no recogen los excrementos de sus mascotas, las excretas. Entonces vamos a pintar el parque o vamos a hacer una actividad comunitaria, vamos a mejorar, vamos a
a mejorar el entorno, o vamos a hacer una actividad donde ellos hablen a los ciudadanos de por qué mantener el parque. O sea, las autoridades de policía pueden desarrollar este tipo de programas comunitarios donde el ciudadano aprenda a cambiar efectivamente esas conductas que están dañando esos problemas de convivencia. ¿De acuerdo? Sí, señora. Gracias, Adrianita. Está claro, nos toca ejecutar y al momento que no se cumplan, ¿qué hacemos? Porque como dicen es que la ley de los animales pues lo favorece y eso está bien, estamos de acuerdo, pero que también el ciudadano tenga que responder por esas cosas, esas malas conductas, pero que se cumplan, porque es que esto es un problema diario, los andenes, los parques, porque en los andenes también uno va pasando y como van pasando con su mascotica, pues ahí se hizo y no la recogen y ya. Todo el que va pasando tiene que llevarse todos los días ese problema. Entonces, Mercedes, como tú eres una líder comunitaria y tú, Sí, señora. tú conoces cómo es, tú puedes hablar, por ejemplo, con tu cuadrante o con tu comandante de estación y decirle, hagamos una de las actividades comunitarias para recuperar este parque. Y vamos a invitar a los vecinos, pero a los que se les ha aplicado una medida correctiva para recuperarlo. Y tú hoy, como ya te estás capacitando en código de seguridad y convivencia ciudadana, puedes decirle, quiero que hagamos una medida, utilicemos la medida correctiva de la participación de programas comunitarios. Y para eso son estas herramientas que les estamos dando acá, para que ustedes puedan ir con todas las herramientas y con todos los argumentos también a construir y a cambiar eso que pasa en los territorios. Entonces, muy importante, bien, le agradezco mucho, esas herramientas están muy claras y muy buenas, ¿no? Vamos a ver qué tratar de que se cumplan. Además, para eso también es el concurso. El concurso a la final es, bueno, hagamos un video, tengamos un instrumento, una herramienta para que las personas se enteren que en mi localidad, en mi cuadra pasa esto. Entonces, ¿cómo cambias tú o cómo propones tú también que cambie esa situación de convivencia en tu barrio, en tu localidad? ¿De acuerdo? Entonces, sí, está señora. chévere. Además, porque en este momento de los mayores problemas de convivencia dentro de las comunidades es el manejo de las mascotas. Eso se volvió todo un problema cuando debería ser una forma de unir a las comunidades, no de distanciarlas, por la corresponsabilidad. Eso se trata, Sandrita, porque es que antes la gente se pone brava, que no, que cómo le van a decir sobre el perrito o sobre la mascotica, porque no, eso es un derecho sacarlo a los parques, y es un potrero, mejor dicho. Nadie puede decir nada porque antes lo que recibe la persona es agresión por cuenta de estas personas, de estos ciudadanos que tienen sus derechos en las mascotas. Muy bien. Lo importante es que tú hagas el ejercicio como líder ciudadana y que vuelvas a las autoridades de policía tu aliada, ¿de acuerdo? Sí, señora, ya apunté acá y lo que debemos de hacer. Entonces estaremos pendientes con la Junta de Dirección Comunal entonces sobre hecho. Sí, creo que sí se necesitaría también como unos avisos en los parques, muy importante por parte de las alcaldías. Igual, aquí vamos a tener una charla específicamente del tema del manejo de animales y sobre todo de perritos, que son los que en la cotidianidad generan mayores problemas de convivencia. Lo vamos a tener. Listo, y vamos a desarrollar más esos temas. Tanto personal como lo que se lleva el desaseo, ¿no? Todo eso es personal porque agreden a los que les digan alguna cosa, los dueños de las mascoticas. Y personal porque uno se lleva todos los días las ontadas, es muy grave. Me disculpa la expresión. Es cierto, es cierto. Sí, señora. Bueno. Sandrita, le agradezco mucho, muy ilustrativa y clara la explicación y ahí vamos a ver qué se puede hacer y adelantar sobre eso. Muy bien, Mercedes, muy bien. Gracias, muy amable. Más lideresas así. Sí, señora, gracias. Muy amable, bueno, Sandrita, gracias. Ahí estaremos atentos. Vamos a terminar con el tema de medidas correctivas porque pues es amplio. Voy a hacer una revisión rápida
y volvemos a quedar, Adolfo, para terminar mañana, porque todavía falta todo el tema de los procedimientos. Bueno, sí, Esta señora. parte es muy gruesa, pero para nosotros es importante que ustedes la tengan clara, porque así mismo ustedes van a conocer todas las herramientas, ya después conociendo los temas y conociendo, pero ustedes van a tener cuál es el paso a paso. Después vamos a entender con mucha más facilidad Sí, sí. los otros elementos del Código de Policía. Sí, señora. Entonces vamos a terminar en estos 15 minuticos que nos quedan el resto de las medidas correctivas, ¿de acuerdo? Entonces, en el artículo 176, el código nos habla de que una medida de policía, es decir, una acción de policía que se puede realizar, es la disolución de reuniones o actividades de aglomeraciones de público no complejas. Es decir, cuando hay una reunión de personas que puede generar una acción contra la convivencia, la policía y las autoridades competentes pueden realizar la disolución de dicha reunión o actividad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un concierto que no tenga los permisos, que se esté realizando en un espacio público o en un espacio privado, pero que ponga en riesgo la vida y la integridad de las personas, la policía puede disluir esa actividad o reunión. La expulsión del domicilio. Esta es una herramienta sobre todo... Presidente y senador Petro. Esta es una herramienta que se ha utilizado para el tema, más bien la expulsión del domicilio consiste en retirar, en expulsar de una casa, de un sitio privado, por solicitud del morador o del tenedor del domicilio, y que el otro esté en contra de su voluntad, que haya ingresado bajo su consentimiento y que haya permanecido de manera gratuita o no tenga derecho legítimo de pertenecer en él. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una señora, una chica que invite a su novio, por ejemplo, y que éste tenga alguna conducta agresiva. Ella puede solicitar que su novio o su pariente se retire de su casa, ¿sí? No es su arrendador, no es la persona que vive ahí de manera permanente, sino yo invité a esta persona a mi casa y tiene un elemento contrario a la convivencia y pone en riesgo mi seguridad. Yo puedo pedir que simplemente se expulse de mi casa a esa persona, ¿de acuerdo? Pero no es arrendatario, no vive ahí de manera permanente y demás. El artículo 178 nos habla de la prohibición de ingreso a actividades que involucren aglomeraciones complejas y no complejas. Es decir, cuando, por ejemplo, se vaya a realizar un evento, una actividad que genere una actividad que pueda poner en riesgo la vida de los asistentes, ¿cierto? La autoridad de policía puede evitar que las personas ingresen al evento, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto se da mucho sobre todo en el tema de los conciertos. Hubo muchas épocas en las que los empresarios o las entidades hacían eventos masivos, ¿cierto? Y no cumplían con todos los temas de riesgo y se ponían precisamente en riesgo la vida de las personas. Entonces, la policía, la autoridad de policía puede prohibir que ingresen las personas a este tipo de actividades. Como medida correctiva está el decomiso. El decomiso, a diferencia de la incautación, recuerdan que en la parte de arriba, en el de medios de policía, hablamos de la incautación, que era aprender de manera transitoria, mientras que el decomiso
es la privación de manera definitiva de la tenencia o la propiedad de esa persona que esté en contra de la convivencia o que esté colocando en riesgo la seguridad y la convivencia del ciudadano. Entonces, por ejemplo, bebidas, el uso de comestibles, por ejemplo, que no cumplan con las condiciones sanitarias en espacio público. En este sentido, la autoridad de policía puede decomisar y de ese sentido lo que se hace es que se destruye ese tipo de elementos porque pueden poner en riesgo la salud de las personas. Entonces pueden ser bebidas, comestibles, víveres que se encuentren en mal estado, adulterados o medicamentos vencidos, ¿cierto? El inspector de policía, puede ordenar la destrucción de esos elementos, ¿sí? Estos pues ya no están, ya no se les entrega, no se le devuelve a la persona a las cuales se les ha incautado. Sin embargo, se les ha decomisado. Sin embargo, pues todo esto tiene un procedimiento que es igual, realizar el acta, la persona tiene derecho a hacer los descargos y demás, y pueden hacerlo de manera, ya la persona pierde el derecho, digamos, cuando se utiliza el decomiso, ya no son elementos que se puedan devolver. ¿De acuerdo? En la medida correctiva, la que todos hemos escuchado y que vamos a hablar más ampliamente el día de mañana, son las multas. Este que es el séptimo lo vamos a dejar en paréntesis para mañana desarrollarlo con más calma y mostrarles los diferentes tipos de multas que están. El 8, la construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de en la construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. Digamos que todas estas ya están a cargo de los inspectores de policía que tienen a su cargo la realización de este tipo de utilización de medidas correctivas. Entonces, por ejemplo, un inmueble que esté en mal estado y que amenace ruina, ¿cierto? La autoridad de policía puede ordenar que se haga el mantenimiento, el cerramiento de esos predios sin el desarrollo o la construcción. Muchos de nuestros barrios a veces tienen esas casas que están abandonadas, sitios que se vuelven un inminente peligro. Entonces, a través de esta orden de policía, se le puede ordenar al dueño de dicho predio a mantener o reparar la cerca o demás, así no viva ahí, así no la ocupe, pero sí que no ponga en riesgo la vida o la convivencia del barrio, ¿de acuerdo? De esa comunidad. En el artículo 187 nos habla de la remoción de bienes, es decir, esa es la orden que se da por parte de la autoridad de policía a una persona para que remueva de manera definitiva los bienes muebles de su propiedad bajo su posesión o responsabilidad cuando estén contrarios a la norma de convivencia. Este tipo de artículos han sido utilizados de manera, esta medida más con vendedores informales en muchas zonas de la ciudad, ¿cierto?
que por ejemplo han sido recuperados de manera permanente y que deben permanecer recuperados, la autoridad de policía puede atender o utilizar este tipo de sean movidos por parte del usuario. En el artículo 188 se habla de la reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles. Esta es la orden de policía en la que se le exige a una persona reparar el daño material causado a un bien inmueble o mueble, sin perjuicio de los procedimientos que hayan lugar. Entonces, por ejemplo, yo en medio de una actividad rompí el vidrio de un vecino, ¿cierto? Se puede utilizar esta herramienta, esta medida correctiva, para hacer la reparación de esos elementos. El restablecimiento de derecho de servidumbre y reparación de daños materiales. Pues obviamente se utiliza rurales, ha sido una herramienta muy importante para dirimir los conflictos que hay entre vecinos y consiste en permitir que el predio naturales que se puedan generar pues sean reparados. Consiste en devolver la posesión de inmuebles particulares y que se den uso público de área protegida los destinatarios de servicios públicos cuando hayan sido ocupadas o perturbadas por vías de hecho. Es decir, cuando hay una ocupación de manera ilegal natural o un inmueble o un baldío, por ejemplo, o alguna de uso público que esté siendo, si se quiere, invadido o usado, realizar la restitución por parte de las entidades del Estado. El 191, el artículo 191, nos habla de la inutilización de bienes. En fue declarado inexequible en la medida en que los bienes que sean realizados por actividades ilícitas, que atenten contra los recursos naturales o que permanezcan o operen en actividades ecológicas. Vamos aquí a la medida 14, donde se habla de la destrucción de bienes, la destrucción del bien general de manera ilegal por parte de terceros. El personal uniformado de la policía definirá si la destrucción del bien deberá ser inmediata o debe ser llevado para un cierto lugar. La aplicación de esta medida se documentará con la actuación policial y después de la destrucción se informará a las autoridades de policía. El 193 nos habla de la suspensión de construcción o demolición. Esta es una herramienta que tienen los inspectores de policía, en la cual consiste en realizar el sellamiento o la suspensión de trabajos de construcción o demolición de obras que no tengan la licencia o que estén haciéndose de manera contraria a la licencia. Asimismo, el artículo 194 nos habla de la demolición de obra. No es que, como yo ya empecé a construir, entonces me hago el ojo y no saco la licencia. Hay todo un procedimiento que vamos a revisar el día de mañana, pero el inspector de policía puede autorizar o solicitar la demolición
que es la destrucción de esa edificación o lo que esté realizando, que esté contrario a la norma, y se puede usar la demolición de obra. Las suspensiones de las actividades, ¿sí? Hay 3 tipos de suspensión. La suspensión de actividad que involucre una aglomeración compleja o de público, la temporal de la actividad o la definitiva de la actividad. Digamos que, como ya lo hemos hablado en otros espacios, la suspensión pues consiste en impedir el inicio o el desarrollo de un evento público o privado donde no se cumpla con los requisitos necesarios para que haya aglomeración de personas. En este caso, la suspensión pues consiste en impedir el acto y esta debe estar motivada, es decir, debe tener una orden por parte del alcalde, en este caso, donde se suspenda la actividad. La suspensión temporal de la actividad es un cese de dicha actividad entre 3 a 10 días y se vuelve una infracción. Entonces, por ejemplo, los establecimientos de comercio que no cumplen con requisitos para su funcionamiento, por ejemplo, un bar, ¿sí? Un bar que tiene problemas, que no cumple con la normativa vigente. El policía uniformado, en este caso el comandante de policía, puede hacer una suspensión temporal de la actividad. Dice, hasta que usted no se ponga al día, yo le voy a suspender la actividad entre 3 a 10 días, dependiendo la actividad que se cumpla. Y la última es la suspensión definitiva de la actividad, que ya es cuando de manera reiterada no se cumple con la realización de todos los y que de manera formal o informal genere o que dado los permisos de las personas tenga que ser cierto. Esta es, digamos, muy importante, sobre todo para los establecimientos de comercio que tienen el consumo y la venta de bebidas, por ejemplo, alcohólicas, o donde hay, por ejemplo, el tema de el acompañamiento de mujeres, ¿cierto? Este tipo de actividades suelen, o las entidades, las personerías jurídicas suelen tener muchas, si se quiere, artimañas para no cumplir la norma. Entonces, por ejemplo, en un sitio donde no puede, según el ordenamiento territorial, no puede existir un bar, entonces cambiaban la personería jurídica o cambiaban la nomenclatura y nunca se podía cerrar por completo la actividad. Este código de policía ya trae esta herramienta, y es hacer la suspensión definitiva de la actividad. Así entonces terminamos las 20 medidas correctivas que vienen en este código de seguridad y convivencia ciudadana. Hoy vimos medios y medidas. ¿Quedan dudas, comentarios frente al tema? Yo sé que es un poco denso porque es mucha información, pero para nosotros es clave que ustedes lo tengan claro, porque con estas son las herramientas por las cuales vamos a poder poner en funcionamiento, y como ciudadanos saber utilizar la norma a favor de mejorar nuestra convivencia y la seguridad de nuestro territorio. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes.
Sandra, gracias. Pues varias dudas. En realidad, pues todo lo que tú comentas, bastante extensa la información. En el caso de nuestra zona aquí como tal, una zona, contamos con un parque. Y pues hay muchas cosas, ¿no? De las que tú cuentas. Por ejemplo, tenemos un lote, un casalote donde en realidad muchos años no vive nadie. Y ese casalote cuenta con una antena parabólica de muchos años, que si bien no sé si le harán mantenimiento a esa antena en la parte de atrás del casalote, pero la parte de adelante prácticamente está inhabitable. Entonces, ese tema también que tú tocabas ahí acerca del mal estado de los inmuebles. El otro, el tema, no sé en qué se puede encasillar el tema del grafiteo en los parques, y eso, ¿quién lo controla? ¿Qué es un grafiti en realidad? ¿O qué es un vandalismo hacia una puerta de una casa? Ejemplo, que le puedan grafitar su puerta de su casa, o un muro o una Ujú. silla de su parque, ¿no? Otra cuestión es el tema de los escombros, que siempre, ahora últimamente, pues no es controlable por ninguna entidad. Esto De se acuerdo, de volvió un acuerdo. tema, Hoy ya, hoy Ujú. Fernando ya conociste. sí. Muy bien, el equipo de esta capacitación, podemos, cuando terminemos de ver medidas correctivas y medios, podríamos hacer como una revisión de esos diferentes casos. ¿Cómo y cómo yo utilizo y aplico el código de policía, situación que se vuelve? O sea, por ejemplo, este tema, tú puedes decir, necesitamos avanzar en que se coloque una medida correctiva al dueño de este casalote que me está generando un problema de convivencia y de seguridad, porque está en estado de abandono, o porque puede poner en riesgo por, eh, por daño en mi barrio, ¿cierto? Ya hoy conoces que hay una medida correctiva que se puede utilizar. Mañana explicaremos cuál es el procedimiento, el paso a paso para realizarlo, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, este tema que has mencionado, que también es un tema de convivencia reiterativo, que es el tema de los grafitis, ¿sí? Allí, lo primero que se debe aplicar, como en todos los casos de policía, se debe aplicar en la medida de lo posible. Entonces, ok, ¿cómo lo incluyo o cómo se debe hacer a los ciudadanos que están detrás de ese chico, ese joven que está rayando la pared? Es el hijo de uno de mis vecinos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo ayudo a que eso se haga con el debido trámite y llegar a acuerdos de convivencia en los sectores? Y hoy ya has conocido, hay medidas correctivas, se puede realizar la amonestación, se puede realizar una actividad pedagógica de convivencia, ¿cierto? Se puede remediar, pero pues hay que llegar a ese punto. Ese es el paso a paso que vamos a revisar mañana en términos de los procedimientos. Muchas gracias, Sandra. Sí, esperaré la de mañana a ver entonces. Gracias. Bueno, aquí pasó que el tiempo es corto, a pesar de 1 hora y media, pero pues hemos avanzado. Quisiera resaltar además un elemento, y es que hay un concurso. Cada uno de estos casos que ustedes nos cuentan puede convertirse en el objeto de ese concurso, participar. Obviamente, pues ya con la información mucho más clara, empezar el proceso.
Lo importante es conocer para que podamos intervenir de la mejor manera y convocar la comunidad. Seguramente varios vecinos están interesados en esos problemas que se han planteado, las espetas, el tema de la casa y de muchos más. Para que tenga sentido esto es que nos convirtamos en líderes de esas pequeñas, grandes causas que van a beneficiar, pues van a solucionar el problema, pero que además nos va a integrar, nos va a comunicar pues entre vecinos. Muchas gracias, invitarlos a seguir participando en el concurso, ¿sí? Del ciudadano ejemplar. Y nos vemos mañana. Ya no me veo yo ahí. Muchas Sí, gracias. Mercedes, te vemos y te ven elegante. don Adolfo. Muchas gracias. Sí, Mercedes, ahí está. Muchas gracias por estar ahí. Yo me acosté porque es que me duele la espalda. No puedo estar tanto Claro, tiempo sentada. Me toca recostarme. Pero estuve pendiente. También, muchas gracias. Adiós. Dios me los bendiga. Gracias. Feliz noche, Mira, muchas familia, gracias. Muchas gracias, nos Que vemos descansen. mañana y continuamos. Gracias. Adolfo, también muchas gracias por sus explicaciones, por sus recomendaciones y para la convivencia ciudadana, que está muy bien el tema. Están muy buenos los temas tratados. Bueno, inviten más gente, inviten mucha más gente. Ahí nos vemos. Feliz noche. Dios los bendiga y los proteja a todos los asistentes y a don Adolfo y a Sandrita. Bueno, gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, bendiciones. Que estén muy bien.